sol de Venezuela nace en el Esequibo y como siempre en esta fórmula perfecta estamos concatenados con estudiar en conjunto contigo, que nos puedas estar viendo, ¿no?, de lo que es hoy la realidad objetiva. La realidad hoy que trasciende desde la República Bolivariana hacia otros ejes de poder. No es casual hoy que esté nuestro presidente y comandante y jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, ejerciendo diplomacia bolivariana y del cual es importantísimo para nosotros esa diplomacia hoy en China. Imaginémonos hoy, ¿no? 930 medidas coercitivas y 7 órdenes ejecutivas pesan ilegalmente contra Venezuela. Y es hoy en base a una filosofía estratégica que nos estamos moviendo, ¿no? Fíjate, yo por eso es que yo hoy invité a un ex diplomático de carrera, profesor, del cual tiene mucha, aquí estoy viendo diplomacia presidencial, seguimiento a los viajes internacionales de Hugo Rafael Chávez Frías, Ramón Alfredo López Martínez. Son una gran cantidad de trabajos. Por eso es que el presidente, nuestro comandante y jefe, está en China hoy. Pero ¿con quién yo voy a conversar? Una persona que tiene estudios diplomáticos de carrera y que nos diga lo importante hoy de ir por otras partes del mundo a seguir fortaleciendo la integración estratégica. Hoy que están los BRICS, la CELAC, imaginémonos, no podemos seguir pensando en la Organización de Naciones Unidas, del cual el Consejo de Seguridad tiene como mecanismo de guerra las medidas coercitivas unilaterales. Ahí están, ellos las aplican como les da la gana. Entonces hoy, y estos libros están nada más y nada menos, este es editorial Trinchera, ¿vale? En estos días había Milcar, ¿vale? Un saludo a Milcar, editorial Trinchera. Entonces, fíjate, bienvenido, apreciado profesor, investigadores, diplomáticos. ¿Qué podemos decir de todo esto? Nicolás en China, imaginémonos. ¿Ah? ¿Es casual esto? Bueno, buenos días. Bienvenido a su programa. Muchas gracias, Constantino. Tenía tiempo que no venía, ¿vale? Para acá. Así es, tenía tiempito que no venía por acá a estas agradables tertulias matutinas. Sí, bueno, el presidente, como todos sabemos, en este momento está haciendo una visita de Estado a la República Popular China y se enmarca dentro de la política exterior que se viene ejecutando desde la llegada del presidente Chávez a la presidencia de Venezuela. Y digo esto porque habría que recordar un poco que las relaciones diplomáticas entre nuestros países datan del año de 1974. Y eso quiere decir que el año que viene, 2024, vamos a arribar a 50 años de relacionamiento, digamos, formal desde el punto de vista diplomático entre ambas naciones. Ahora bien, digamos que en la primera mitad de ese gran periodo, el relacionamiento entre los dos países había estado un poco, si se quiere, lejano, al punto que hasta la llegada del presidente Chávez, entre ambas naciones solamente había, en ese lapso aproximado de unos 24 años, habían sido suscritos unos 20 acuerdos entre ambas naciones, 20 tratados bilaterales, y las relaciones comerciales estaban prácticamente en cero. A nivel de jefes de Estado, solamente se había producido una visita por parte de un mandatario venezolano al coloso asiático en el año de 1981, que fue el expresidente Luis Herrera Campins.
pero con la llegada de, digamos, el presidente Chávez a Venezuela y el nuevo giro que se le da a la política exterior de Venezuela, comienza un dinamismo que se mantiene hasta este momento. Ese dinamismo se resume, entre otras, digamos, consideraciones, en que el presidente Chávez en su momento se convirtió en el presidente latinoamericano que más visitas realizó a la República Popular China. Y esa categoría de ser el presidente latinoamericano que más visitas oficiales realizó a la República Popular China se mantiene incluso hasta este momento. Imagínense, 10 años después de lo que se denomina la siembra del presidente Chávez, todavía es apropiado señalar que es el presidente latinoamericano que mayor acercamiento ha tenido con la República Popular China, y su presencia en esa nación así lo corrobora. Pero más allá de eso, en términos de tratados y acuerdos, bueno, ya son cientos de acuerdos que se han firmado, nos acercamos a los 1000 acuerdos bilaterales en distintas áreas, de hecho en todas las áreas. La primera visita que hace el presidente Chávez a la República Popular China la hace en el año 1999, digamos en el primer año de su ejercicio de gobierno, porque como recordamos él asume la jefatura del Estado el 2 de febrero de ese año. Y ese año va 2 veces a esa nación. Luego repite en el año 2001, en el año 2004, en el año 2006, en el 2008 y en el 2009. En el año 2001 se crea un mecanismo extremadamente importante que es la Comisión Mixta de Alto Nivel. Esa Comisión Mixta de Alto Nivel, como estoy señalando, creada en el año 2001, en esa visita a Beijing, es la que ha dinamizado el relacionamiento entre ambos países, y ellos se reúnen periódicamente y desde ahí se desprenden distintas comisiones y subcomisiones de trabajo que son las que van dándole aguas abajo la materialización del relacionamiento entre ambas naciones. Para que tengamos, digamos, una perspectiva más pragmática, se pudiera decir, cuando se inicia este proceso de acercamiento, el relacionamiento comercial por ahí por el año 98, no llegaba a los 200 millones de dólares. Y una década después, ya para el año 2008, ese relacionamiento estaba en 10.000 millones de dólares, es decir, había crecido 50 veces. Ya desde la primera visita del presidente Chávez en el año 99, en esa misma visita, estando en territorio chino, se comienza a hablar, y con mucha insistencia, de un mundo multicéntrico y pluripolar. Y eso ha sido una constante en el relacionamiento bilateral entre las dos naciones, y así llegamos a digamos, la política exterior ya no solamente ejecutada por el actual presidente Nicolás Maduro, sino ahora formulada, como manda la Constitución, por él como jefe del Estado. Y le da continuidad a ese relacionamiento que hace que las relaciones más intensas y dinámicas que se tengan en este momento fuera del continente americano por parte de Venezuela sea precisamente con la República Popular China. Entonces no es casual que el presidente esté nuevamente por 5ª vez en la República Popular China, en una visita que además es bastante inusual porque es extremadamente prolongada para hacer una visita de Estado. Una visita que, como sabemos, se ha anunciado desde el 8 hasta el 14. Y eso es, repito, extremadamente inusual, una visita de esos niveles. A eso hay que agregarle que lo que está en agenda del presidente Maduro luego de su salida de la República Popular China es su presencia en
la cumbre del grupo de los 77 más China, porque así se denomina, G77 más China. Esa cumbre va a tener lugar este fin de semana en la ciudad de La Habana, en la República de Cuba, 15 y 16. Y él va a estar en China hasta el día 14. De manera que hay una articulación, no solamente en materia bilateral, sino también el aspecto multilateral, porque hay que recordar, entre otras cosas, que el grupo de los 77 más China es la instancia multilateral que congrega mayores actores internacionales después de las Naciones Unidas. Estamos hablando que son 134 países que están congregados ahí. La presidencia actual del grupo la tiene, por supuesto, la República de Cuba, por eso es la sede en esta ocasión del evento, de la cumbre. Y ahí se va a plantear nuevamente y a monitorear todo el esquema de cooperación sur-sur, porque esas cumbres vienen precedidas de coordinaciones interministeriales en las distintas áreas, en el área de salud, en el área de cultura, en el área de educación, por supuesto en el área económica, en el área propiamente diplomática, en el área política, y ya a nivel de cumbre se dan los lineamientos por los cuales los actores que forman parte de este foro de concertación política multilateral, que repito, después de Naciones Unidas es el más importante del mundo en términos numéricos, se van a dar esas líneas por donde van a ir, digamos, las coordinaciones en este mecanismo que se llama cooperación sur-sur, que a su vez sirve de vocería única para el denominado diálogo norte-sur. De manera que ese es un poco el contexto, más allá pues del impacto bilateral que tiene la visita del presidente Nicolás Maduro en este momento a la República Popular China, además de las consideraciones geopolíticas propias del relacionamiento fundamentalmente económico, en unos momentos donde la Venezuela bolivariana es objeto, como todos sabemos, de una andanada ilegal de medidas coercitivas, además proscritas por el derecho internacional público, taxativamente prohibidas por la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, en momentos en que hay un hostigamiento contra estados soberanos que pretenden relacionarse en términos comerciales, en términos económicos, en términos de inversiones en la República Bolivariana de Venezuela, y surge esta posibilidad de profundizar los acercamientos comerciales, los acercamientos económicos, incluso el financiamiento y las inversiones en una moneda distinta al dólar estadounidense, que ha venido siendo utilizada en los últimos años como parte de ese arsenal de guerra, digamos, además profundamente ilegal contra los estados soberanos que no se alinean a los lineamientos del establishment estadounidense. Entonces ahí se está dando un rejuego muy interesante, porque una de las paradas que hizo el presidente Nicolás Maduro fue precisamente al nuevo Banco de Desarrollo, que, como recordamos, está presidido por la exmandataria brasileña Dilma Rousseff. Para que tengamos una idea, es bueno hacer algunas comparaciones. El nuevo Banco de Desarrollo, al cual no solamente pertenecen los los originales países BRIC, los 5 primeros, realmente eran 4, después se suma Sudáfrica, y esos 5 son los que forman el nuevo Banco de Desarrollo, que por cierto se anunció en una cumbre en Brasil en el año 2014 en la ciudad de Fortaleza, donde asiste el mismo presidente Maduro. Pero el punto es que en este momento, además del capital propio, con condiciones especiales de financiamiento para proyectos de infraestructura y de desarrollo en toda la región de América Latina y el Caribe, ellos tienen lo que llaman un fondo de contingencias de reserva o un fondo de reservas de contingencias. Y eso significa que producto de estos mecanismos coercitivos, la volatilidad de los capitales, lo que llaman los capitales golondrina, para desestabilizar las economías de los países, esas contingencias puedan ser paliadas con este fondo, y ese fondo del Banco de los BRICS tiene en este momento el aproximado al 40% de la capacidad del Fondo Monetario Internacional. De manera que estamos hablando de esas proporciones gigantescas de impacto en la economía global, en unos momentos donde usted mencionaba el tema de los BRICS.
hay una firma consultora londinense que se llama Eiko Macro Consulting, que ya en marzo de este año publicó un informe en el cual refleja que la economía china pasó al primer lugar en términos de contribución al Producto Interno Bruto mundial, superando incluso a la de los Estados Unidos. En este momento, las cifras del Fondo Monetario Internacional, que ya sabemos a qué intereses responde, incluso dónde tiene su sede, mantiene a los Estados Unidos de América como el principal, digamos, contribuyente al Producto Interno Bruto mundial. Pero ya hay estudios como este que acabo de señalar de Eiko Macro Consulting, que, y repito, es de marzo de este año, que está colocando a la República Popular China por encima de los Estados Unidos en ese renglón. Y más allá de eso, esa misma firma está colocando que la contribución del grupo de los BRICS al Producto Interno Bruto mundial ya ha superado a la contribución de los miembros del grupo de los 7, es decir, lo que se llaman las 7 economías más desarrolladas, más industrializadas del mundo, perdón, han contribuido, de acuerdo a la última medición, con el 30.7% al PIB mundial, mientras que el grupo de los BRICS alcanzó el 31.5%. Entonces, cuando uno ve esas cifras macroeconómicas, uno se da cuenta de que en términos reales, fácticos, ya se está viendo de una manera palmaria lo que se ha venido denominando el multicentrismo y la pluripolaridad, porque esa expresión de multicentrismo y de pluripolaridad no solamente se está reflejando en los términos, digamos, económicos y financieros, de los cuales estamos hablando, entre otros, están el anuncio de financiamiento para la región de América Latina por parte del Banco de los BRICS por $20.000 millones y para la región del Caribe por $5.000 millones, con unas condiciones especiales de financiamiento distintas a las de los organismos multilaterales, llámese Fondo Monetario, llámese Banco Mundial, que, digamos, condicionan las políticas públicas de los estados soberanos en función de los intereses del capital global. Y más allá de todo eso, tenemos el término, o digamos las categorías ya propiamente militares, que también forman parte de esta nueva expresión del multicentrismo y la pluripolaridad. Y es ahí donde se vinculan otros elementos de la geopolítica, digamos, actual, que tienen que ver necesariamente que pasearse por la guerra en Europa, porque lo que se está desarrollando es una guerra en el continente europeo. Parece que el continente europeo, más allá de lo que nos han enseñado los libros de historia, se han caracterizado justamente por esa suerte de barbarie, porque si uno hace un recuento rápido del siglo pasado, lo que se llamó, mal llamada Primera y Segunda Guerra Mundial, fueron dos guerras fundamentalmente desarrolladas en territorio europeo. Ahora nuevamente hay una guerra en territorio europeo que pudiera desencadenar en una conflagración de mayores dimensiones, y esa conflagración de mayores dimensiones está en este momento justamente, yo diría que un poco detenida por la capacidad de disuasión que desde el punto de vista militar tiene el principal actor que está participando en ese conflicto, que por supuesto es la Federación Rusa. En términos misilísticos y en términos de cohetería hipersónica, la superioridad está del lado de la Federación Rusa, y estamos hablando de superioridad sobre el aparato militar estadounidense. O sea, ahí hay otra expresión clara del multicentrismo y la pluripolaridad. Fíjese, doctor, no es casual hoy cuando usted nos habla de toda esta historia, y aquí estamos viendo la llegada y todo ese plan diplomático de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, que yo recuerdo que en el 2002 ya Venezuela presidía el grupo de los 77 con nuestro comandante Chávez. Casualmente lo vi en seguimiento a los viajes internacionales de Hugo Rafael Chávez Frías. Correcto. Él asumió la presidencia del grupo de los 77 Machina en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, y bajo esa condición de presidente del grupo de los 77 Machina actuó en diferentes foros internacionales. Recuerdo con claridad que usted se ha leído mis libros, por lo que estoy viendo.
La geopolítica hay que estudiarla bien. Si no me equivoco, eso está en el tomo número 2. Él actuó en la cumbre del financiamiento para el desarrollo, que era una cumbre muy importante en las Naciones Unidas, realizada en Monterrey, en México, donde, por cierto, en esa ocasión el presidente Vicente Fox Quesada, en una suerte, digamos, de, no sé cómo señalarlo, pero interrumpió al presidente Hugo Chávez en el momento que él se estaba dirigiendo a la plenaria y con un gesto hasta despectivo le hizo señas a su reloj diciéndole tiempo, presidente. Y recordemos que en esa ocasión el señor presidente Hugo Chávez le llamó la atención y le dijo que él estaba hablando no solamente en nombre de Venezuela, sino en representación del grupo de los 77 más China. Y recuerdo también, porque es que Venezuela como tal, en el año 80 y 81 presidió también esto, es decir, el irrespeto que hizo ese presidente contra nuestro comandante Chávez, por eso es que aquí no es poca cosa y concha de ajo venía a hablar de la geopolítica, ¿no? Hay que tener un fundamento y nuestros invitados, ahí sí yo quiero hacer siempre este tipo de fórmulas, tienen que tener investigación, por eso es que me agrada conversar con usted. Bueno, y hay otros elementos, recordemos que en esa misma cumbre de Monterrey, por razones de seguridad, en ese momento el presidente de Cuba, Fidel Castro Ruz, anuncia una llamada telefónica Vicente Fox Quesada le hace una llamada telefónica a La Habana a Fidel Castro Ruz y digamos que hay que decir que de alguna manera le reclama que le ha avisado muy tarde su confirmación para asistir a esa cumbre de Monterrey. Y le pide que, que si va a ir, que por favor mantenga la compostura, que no se vaya a meter con George Bush y una serie de condicionamientos. El presidente Castro lo escucha y le dice que él estaba seguro que iba a recibir esa llamada de parte de Vicente Fox, que no se preocupara, que él iba para allá y que él sabía muy bien comportarse. Y hay una frase patética de Vicente Fox que dice, bueno, comes y te vas. Y efectivamente así hizo el presidente Castro, participó la primera noche, estuvieron en la cena, comió y se fue, pero cuando llegó a La Habana publicaron el audio completico de la grabación, que por cierto está transcrita en ese tomo 2 de ese libro, y cualquier persona la puede buscar en cualquier buscador de internet y va a conseguir audio de Vicente Fox Quesada con Fidel Castro Ruz, cumbre de Monterrey, México. Claro, esa es nuestra historia. Sí, es patético. Es patético ese tema, y quiero tener un paréntesis ahí, de lo que son los gobiernos capitalistas, coloniales, todo ese tipo de ideología que están alejados de lo que es los intereses de los pueblos. Así es, así es. Recordemos también, retomando un poco el hilo conductor de la conversación, que el presidente Chávez también actúa en representación del grupo Los 77 más China en la cumbre de desarrollo sostenible realizada en Johannesburgo, en Sudáfrica. De manera que ese mecanismo que pareciera, digamos, yo no sé cómo llamar, un tanto, yo no sé si es ser inoperante o desconocido, porque realmente ni es inoperante ni es desconocido, pero se hace como sentir poco. Es un mecanismo de articulación muy importante que ya tiene, bueno, imagínense, ese mecanismo nació en Yugoslavia en el año de 1961. Ese mecanismo tiene más de 60 años de funcionamiento, tiene múltiples cumbres realizadas y sigue siendo una importante herramienta de los países en desarrollo, y eso es lo que vamos a ver ahora en la participación de los jefes de Estado de la región en la cumbre que se va a realizar en La Habana, Cuba, este fin de semana. Fíjese, vamos a irnos a una pausa, ¿no? Yo quiero de verdad saludar a nuestra familia de Dinamec. Ya por ahí tenemos el reporte. Quiero saludar al coronel Reidy Zambrano, quien es presidente del Instituto de Meteorología. Igualmente al pronosticador de guardia hoy. Quiero saludar a Víctor Terán. Gracias, Víctor. Fíjate lo que estamos hablando hoy. Nuestro presidente está en China, está haciendo un trabajo estratégico para negociación y va
al Grupo 77, un grupo estratégico que lo que está en años y en tiempo son los intereses económicos de las naciones que componen ese grupo. Vamos a irnos a una pausa y volvemos. Volvemos otra vez en esta fórmula perfecta, contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome cuerpo un mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria. Cuarto gran objetivo histórico que implica continuar transitando el camino en la búsqueda de un mundo multicéntrico y pluripolar. Aquí estamos. Aquí está la Constitución y aquí está la ley del Plan de la Patria. A nuestra militancia, ¿vale? Quiero mandarle un saludo que por ahí me han mandado mensajes ayer y todo este fin de semana. Y vamos a tocar este tema porque la guerra comunicacional continúa. Profesor Ramón, no es turismo, no es hoy lo que estamos haciendo y está haciendo nuestro gobierno en China y luego en el grupo Los 77. Es hoy generar nuevos ejes de poder para primero deslastrarnos de las 930 medidas coercitivas y las 7 medidas ejecutivas. Por eso es que hoy quería tocar ese tema y aterrizar qué son los BRICS, porque dentro de toda esta tierra de gracia, el banco de los BRICS queda en China. Allá está Dilma Rousseff. ¿Qué implica hoy que Nicolás haya ido para allá? Así pasó en Argentina en estos días, que tienen un problema económico y ya los BRICS, Banco de los BRICS le va a dar un estímulo, un crédito. ¿Qué podemos decir de ese tema en específico? Bueno, eso responde a unas manifestaciones que se están presentando en el contexto o en el sistema internacional que no dejan de ser muy interesantes, porque son actores, nos referimos específicamente a los BRICS, que desde el punto de vista del derecho internacional público no tienen una institucionalidad propia, es decir, no son sujetos de derecho internacional público porque no tienen un tratado constitutivo que los erija en un organismo internacional propiamente dicho. Sin embargo, no deja de ser un actor y además un interlocutor no solamente válido, sino extremadamente importante, especialmente en el mundo actual. Si hacemos un poquito de retrospectiva, el acrónimo BRICS se usa por primera vez, curiosamente, en un informe de la banca de inversión Goldman Sachs en el año 2001, en Londres, y es producto de la observación que los técnicos de Goldman Sachs estaban realizando en diferentes partes del mundo, en regiones del mundo, y observan que 4 de las llamadas economías emergentes, en ese momento los primigenios del BRIC eran Brasil, Rusia, India y China, venían creciendo a unas tasas que superaban altamente el promedio del resto de los países y de manera sostenida, y recomendaban invertir en esos países, en esos 4 países. Y es ahí cuando en ese contexto, en ese marco, surge por primera vez el término BRIC. Un poco después, esos países, sin tener, digamos, lo que acabo de señalar, una institucionalidad, una propia, una condición jurídica, empieza a articularse a diferentes niveles, incluyendo a nivel de jefes de estados.
Y es así como en el año 2009 se da la primera cumbre de los BRICS, concretamente en Ekaterimburgo, en Rusia. En el año 2011, en la ciudad de Saya, precisamente en China, en la República Popular China, se incorpora Sudáfrica. Sudáfrica, si bien es una economía de un peso relativamente menor a Rusia y por supuesto a China, tiene una posición geoestratégica privilegiada porque está al extremo más sur del continente africano. Y hay que recordar que esa es la ruta obligada de los supertanqueros petroleros y los supercontenedores, los portadores de contenedores, que no pueden pasar por la parte, digamos, norte, es decir, por el canal de Suez. De manera que, adicionalmente a esa condición privilegiada desde el punto de vista geoestratégico, ellos, cuando me refiero a ellos, estoy hablando de la República de Sudáfrica, venían articulados en otro mecanismo parecido a los BRICS con la República de India, con Brasil y con la propia República Popular China. De manera que estaban dadas las condiciones geopolíticas para que se incorporaran a este mecanismo. Recordemos que es un mecanismo, digamos, ad hoc. Ahora, ellos han venido construyendo, si se quiere decir, una cierta institucionalidad, porque las reuniones ya no solamente es a nivel de jefe de Estado, sino que estas están precedidas por reuniones ministeriales en todos los ámbitos del relacionamiento, digamos, entre los países. Pero cuando señalamos en todos los ámbitos, realmente estamos refiriéndonos a ello. E incluso hasta en el ámbito espacial, ya están tratando de coordinar incluso políticas de defensa en el ámbito militar. Y estamos hablando de los BRICS, para que tengamos una idea. En las declaraciones, en las últimas declaraciones o documentos conclusivos, además incluyendo el que se acaba de producir recientemente en agosto de este año, el mes pasado en Sudáfrica, ellos están abogando por la ampliación del Consejo de Seguridad. Eso es un indicativo de que el peso y la visión que manejan los BRICS no se circunscribe al ámbito económico o al ámbito comercial, sino que va mucho más allá en términos geopolíticos. Y es la realidad, como decíamos en el primer bloque de este programa, más palmaria, o una de las realidades más palmarias, más evidentes, del multicentrismo y la pluripolaridad. El mundo en este momento, más allá de los formalismos de crear, digamos, instituciones, está de alguna manera en la práctica ejerciendo acciones y estableciendo las coordinaciones necesarias para cambiar el curso del status quo que en este momento está imperando, que fundamentalmente hay una tendencia hacia desdolarizar las transacciones comerciales, por lo que decíamos en el segmento anterior. Ejemplos de ello: en este momento el mayor suministrador de petróleo de nada más y nada menos que la República Popular China es la Federación Rusa. El segundo lugar pasó a Arabia Saudita. Ahora bien, ese suministro de petróleo, nada más y nada menos que a la República Popular China, que viene de Rusia y ahora viene de Arabia Saudita, ya no se transa en dólares, se está transando en las monedas nacionales. Fíjate, pero ahí es importante, apreciado doctor, investigador, ¿no? Temas que hoy están, y por eso es que dije al principio, ahorita, empezando este segundo segmento, lo delicado de informar objetivamente lo que está ocurriendo ahorita y cuáles van a ser los beneficios nuestros a un gran empresario, pequeño emprendedor o mediano empresario. La posibilidad hoy, porque aquí hay políticos que fueron sancionados jurídicamente yo en estos días me voy a traer el código penal, que fueron inhabilitados, porque en otros países los matan cuando hablan en contra de la patria o cuando son prácticamente traidores a la patria, ¿no? Pero fíjate lo bondadoso hoy, que un gobierno social está buscando alianzas. Tú hablaste de la moneda.
Yo creo que hay que hablar también de los productos, porque tenemos una Venezuela atractiva hoy. Tú tienes varios programas, tú tienes un programa en Radio Tiuna y tienes otro en otra radio. Correcto, en YBKE. En YBKE Mundial y en Radio Tiuna, que hablan de estos temas estratégicos, también la geopolítica, pero temas productivos. ¿Qué impacto positivo hoy sería para todo este modelo civilizatorio venezolano entrar no nada más en los BRIC, en toda esta dinámica comercial que nos puede presentar el Grupo 77? Bueno, en el grupo Los 77 más China, las coordinaciones son extremadamente amplias. Hay coordinaciones en materia de salud, en materia, como dije al principio, en todos los ámbitos. Ahora, en el área estrictamente económica y comercial, el mayor impacto va a venir justamente por el relacionamiento no solamente a través de los BRIC, sino por esa tendencia que ya estábamos haciendo referencia en este momento de desdolarizar la economía o la transabilidad de bienes y servicios. ¿A qué nos estamos refiriendo? Que en este momento ese es el planteamiento y lo que se está haciendo. De hecho, el comercio bilateral entre Rusia y China pasó en un año de transarse de un 20% en monedas nacionales a un 80% en este momento, en un año. Entonces, esa tendencia no solamente se va a manifestar y a consolidar en esa región, digamos, del mundo, sino que también va a venir a los países que están siendo sometidos a las ilegales medidas coercitivas en materia económica y financiera, fundamentalmente, por no decir casi que exclusivamente, por el establishment estadounidense. Y cuando eso empiece a ocurrir, las medidas coercitivas unilaterales a las cuales estamos haciendo referencia van a perder, yo diría que por lo menos el 90% de su efectividad, porque hay que recordar que en este momento no solamente es la incautación de lo que se llaman las reservas líquidas en la banca privada y banca pública internacional, que forman parte de los fondos soberanos del Estado venezolano, sino es la exclusión de todas las instancias del gobierno y del Estado venezolano de lo que se denomina el sistema SWIFT, que es el que permite hacer las transacciones bancarias de manera internacional. Venezuela, para quienes no lo saben, tiene ya varios años excluido por orden del establishment estadounidense del sistema que permite las transacciones bancarias internacionales, y es por eso, por ejemplo, que se dificulta incluso hasta el envío de los salarios al personal diplomático y al personal consular que nos representa a nosotros en el exterior. De manera que desdolarizar el comercio exterior de la República, desdolarizar el comercio internacional, no solamente se ve como un acto de comercio en sí, sino también como una medida de protección contra estas medidas que, una vez más, hay que decir, son ilegales y están proscritas taxativamente por diferentes instrumentos del derecho internacional, entre ellos por la propia Carta de las Naciones Unidas. Fíjate, yo quería, porque vamos a irnos ahorita a una pausa, ¿no? Vamos a irnos a una pausa pero yo quería que al regresar también tocáramos lo que aconteció en estos días en India, que es el G20. Pues que estamos, fíjate, no es casual hoy que Nicolás esté en China, está retumbando las relaciones internacionales, producto claramente de que yo creo que el estado profundo de lo que son las corporaciones y los gobiernos de Estados Unidos como que no han entendido aún el salto adelante que hay con el multicentrismo y la multipolaridad. Por eso es que dentro de todo este contexto, Referente Informativo está haciendo hoy un programa especial. Quiero saludar a la Contraloría de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la Inspectoría de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a nuestro Viceministerio de Servicios. Quiero saludar el mensaje que nos mandan, dale, que quiero agradecerles de toda esta fórmula perfecta, que estamos ahí
Estamos dándole vida a lo que es hoy la agenda presidencial de nuestro comandante en jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Por aquí, 04-24-05-2704. No se lo pierdan, que estamos en esta fórmula perfecta, gracias al profesor, al exdiplomático de carrera, Ramón López. Vamos a irnos, quiero saludar a nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Vamos a ir rápido y venimos. Volvemos, vale, volvemos en esta fórmula perfecta. Dejamos preguntas en el aire, ¿no? Nada más y nada menos toda esta visión que estamos construyendo, Ramón. No es poca cosa hoy estas órdenes ejecutivas, estas medidas coercitivas, cómo tenemos que abordarlas hoy, con tanta diplomacia, pero con todo esto que no es casual. Pues, ¿qué podemos decir de todo esto, Ramón? Bueno, me gustaría quizás hacer algunos comentarios sobre lo que dejaste en el aire hace rato, que era sobre la cumbre del G20, claro, recién finalizada. Claro, India, pero todo esto va en contexto que hay una nueva fórmula. Y es así, pues. Habíamos quedado que ahorita India salió de una reunión en el G20, pero ¿no será que esto está, porque ahí está Argentina, está Brasil, está México también? Es decir, hay un nuevo modelo del cual el sur-sur está tomando una visión geopolítica con otras partes del mundo. ¿Es casual esto? Mira, es muy tú eres un analista. Tú eres es un muy analista, interesante eso porque, como su nombre lo indica, esas son las 20 principales economías del planeta, G20. Incluso ahí están economías como Indonesia. Indonesia forma parte del G20, Italia forma parte del G20. O sea, son las 20 economías más fuertes del mundo. Ahora, la cumbre del G20 se acaba de realizar y concluir efectivamente en la República de India. Y hay unos hechos ahí muy interesantes, porque es que hubo quizás a nivel de jefes de Estado, porque los países estuvieron presentes, dos grandes ausentes. No es que no estuvieron representados y bien representados, pero a nivel de jefes de Estado no estuvieron ausentes ni el presidente Putin de la Federación de Rusia, ni el presidente Xi Jinping de la República Popular China. Pero lo curioso es que el presidente Xi Jinping en esos momentos su nación estaba recibiendo al presidente Nicolás Maduro Moro. No quiere decir con esto que por esa razón dejó de ir físicamente a la cumbre del G20, pero es un indicador que dice mucho en el sentido que uno siempre observa cualquier cantidad de jefes de Estado y mandatarios. En este momento el señor presidente Nicolás Maduro está en la República Popular China, pero que el propio presidente Xi Jinping sea el que se traslada fuera de la República Popular China es muy significativo, y no se trasladó a la cumbre del G20, pero sí lo vimos este año, lo vimos en Moscú con el presidente Putin. Entonces hay un indicador que
el rejuego geopolítico y geoestratégico ya no pivotea o pivota tanto en torno a esas 20 economías, sino que empieza a pivotar más bien en el eje Asia-Pacífico y concretamente en ese eje que se está formando Moscú, Beijing, Nueva Delhi, Irán. Y ahí hay una... en ese péndulo puede salir Venezuela, en ese péndulo. Sí, obviamente. De hecho, el presidente en este momento no es casual que esté, digamos, en el motor de la economía mundial y siendo recibido en las condiciones que ha sido recibida y en una visita tan prolongada que hay que decir además que esas visitas llevan meses de preparación, claro. Esas visitas no se improvisan y además lo hace atendiendo una invitación del presidente Xi Jinping y él está con buena parte de su tren ejecutivo, más allá de, por supuesto, el canciller Iván Gil, ahí está Castro Sotelo, está la ministra de Ciencia y Tecnología. No, pero fíjate, fue la vicepresidenta de él, la vicepresidenta, encabezando. Así es. Encabezando, una visita de Estado, pues. Claro, de ahí viene un desprendimiento a aguas abajo que da a profundizar y a seguir dinamizando el relacionamiento bilateral. Ahora, volviendo al tema del G20, hay una presión de los Estados Unidos, por ejemplo, para que la República Italiana se deslinde de lo que se llama la franja de la ruta de la seda. Hay que recordar que Italia es el único país, ya no del G20, sino del G7, que son las 7 economías más industrializadas y fuertes del planeta, es el único país del G7 que ha firmado un convenio con la República Popular China para el desarrollo de la franja de la ruta de la seda. Hay una gran presión estadounidense para que se deslinde Italia de eso y está proponiendo una suerte de franja paralela donde además casualmente está participando la República de India de construcción de vías férreas, ferrocarriles, de puertos de aguas profundas y de nodos de comunicación que vayan desde el Asia hasta Europa, un poco para contrarrestar de alguna manera la ya irreversible presencia china, yo diría que en esa parte de la región euroasiática y los efectos geopolíticos tan importantes que va a tener la franja de la ruta de la seda una vez que esté en plena operatividad. Fíjese, hay hoy entonces un imaginario, porque fíjese, era importante la preparación de esta agenda, pero a la vez nos estamos consiguiendo que hay varios encuentros, G20, Grupo 77 y por supuesto hemos salido de un encuentro de los BRIC recientemente. Hoy vemos entonces cómo la Venezuela, que a pesar tiene medidas coercitivas y igualmente tiene orden ejecutiva, podemos decir hoy que hay un plan hecho estratégicamente con el Estado venezolano, porque el presidente no sale solo así. Quiero saludar a la Asamblea Nacional. Estos días había su presidente y ahorita que están en receso parlamentario, hicieron una convocatoria con todo, y quiero saludar a todas y todos los diputados de todos los sectores. Dieron los permisos respectivos, todos los protocolos como debe ser. Es decir, todo el Estado venezolano, tanto el Poder Ciudadano, el Poder Electoral, todos, quisiera yo, el Poder Judicial también, es decir, todos están concatenados para sortear las medidas coercitivas. Es decir, hay hoy un empuje completo para ir a ese multicentrismo y esa multipolaridad. Sí, tanto a nivel interno como a nivel internacional. A nivel interno es una causa nacional y debe ser una causa nacional para todo aquel que se sienta venezolano. Y a nivel internacional, más allá, digamos, de estas, digamos, dinámicas y estos mecanismos que hemos venido refiriendo en la mañana de hoy, estoy seguro que se van a reactivar otros que fueron profeso implosionados precisamente para evitar esas articulaciones.
y me estoy refiriendo a dos grandes mecanismos de coordinación birregionales que son el Foro de Asia, América del Sur, Asia, América del Sur, países árabes, ASPA, y América del Sur, África, ASA. Esos dos foros, recordemos que el foro de ASPA comienza en el año 2005, impulsado por el presidente Lula da Silva, con gran apoyo del presidente Hugo Chávez, y su última, digamos, reunión fue realizada en el año 2015, pero es que después no tuvieron un interlocutor válido porque se implosiona la unidad de UNASUR, y eso, como su nombre lo indica, era América del Sur, países árabes. Al no tener esa unidad geopolítica del continente suramericano, del subcontinente suramericano, ya no somos un interlocutor válido en este mecanismo, y el mecanismo dejó de operar, pero ya hay anuncios y hay señales, no solamente desde la diplomacia brasileña de Lula da Silva, sino también, se lo he escuchado al señor presidente Nicolás Maduro, de retomar estos mecanismos. Y en el caso de la articulación con el África, América del Sur, África, la última reunión que se hizo, ese mecanismo inició en el año 2006, y la última reunión que se hizo precisamente el año del fallecimiento del presidente Hugo Chávez, se hizo en el mes de febrero del 2013, y hasta allá, eso fue en Guinea Ecuatorial, llegó el entonces canciller de Venezuela, Elías Jago Milano, y leyó una carta del señor presidente Hugo Chávez, que él le mandaba a los mandatarios y jefes de Estado. Entonces, eso que usted señala forma parte, o mejor dicho, estos nuevos mecanismos que se van a retomar, forma parte de esa nueva dinámica que usted está haciendo referencia, de el multicentrismo y la pluripolaridad, y a su vez forman parte de la cooperación sur-sur, que toma un nivel de importancia todavía mayor en el contexto, digamos, de las agresiones económicas que se le hacen a la República Bolivariana de Venezuela, que ya hemos estado refiriendo, porque nos permite no solamente una interacción con, por ejemplo, con el continente africano. Son 55 naciones con las cuales ahora nos estamos relacionando desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista incluso consular, desde el punto de vista comercial, coordinando acciones. Hay que recordar, por ejemplo, el presidente Chávez en su momento había estado en la cuarta cumbre de la Unión Africana en Banjul en el año 2006, y ahí se planteó la participación de una representación tanto de América Latina como del continente africano en calidad de miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es decir, había articulaciones que se hacían no solamente en términos políticos como estos, sino también en términos económicos y en términos comerciales. Esos acercamientos, así como se han venido dando, por ejemplo, con China, que hemos venido hablando en la mañana de hoy, también se han venido desarrollando con los países del continente africano y, por supuesto, con los países árabes. Entonces, todo eso forma parte de las nuevas realidades que son una tendencia. Ya esto no es una expectativa, sino que es una realidad que además, como lo estoy señalando, está marcando una tendencia que yo creo que es irreversible. Hay una orientación muy clara y al mismo tiempo, hay que decirlo también, aun cuando se da un poco lugar común, hay una tendencia al declive de la hegemonía del establishment estadounidense en el sistema internacional, y eso se está patentizando también en el propio seno de las Naciones Unidas. Fíjese, vamos a irnos a una pausa. Vamos a irnos a una pausa porque venimos con los balances. Pero ahorita nos vamos. Quiero saludar a la familia del 6CPC, ¿vale? Al comisario Vladimir Flores, igualmente al comisario general, director Douglas Rico. Estamos con la seguridad estratégica, saludarlos a ellos, es un cuerpo de años. Pero vamos a ir a ver un reporte de la revista semanal que nos sacan y vamos a una pausa. Ahí está Piel Máscaras Blancas, ¿vale? El trabajo que está haciendo el 6CPC
en todos estos temas. Igualmente aquí estamos con Angeli Romero, que nos habla, comisario jefe, y todo ese trabajo también esclareciendo homicidio en María Frailán ocurrido en el Zulia. Ahí está hablando el director general. Douglas Rico, acto de recepción de cargo y transmisión, están haciendo los cambios estratégicos. Igualmente nos habla de las ponencias de materia de criminalística que hubo en estos días, de tremendo evento. Saludar a la familia del 6CPC y nos vamos a una pausa, ¿vale? Vamos a una pausa y volvemos con los balances. Vale, volvemos. Ya por ahí, toda esta fórmula perfecta está en concordancia a lo que es la agenda, fíjate, la agenda presidencial de nuestro comandante Chávez. Disculpa, Ramón, porque son 8 tomos, ¿no? Mira, aquí estamos. 8 tomos, mira. ¿Dónde se consiguen esta colección? Bueno, ahorita está en librerías Colombella o con nosotros, 0424-293-9049. Son 8 tomos, ahí está recogida toda la actuación diplomática de ¿Tú sabes Hugo que Chávez. Esta yo la vi en la Feria del Libro. Sí, la Feria del Libro, usualmente Trinchera la tiene, Librería Colombella es donde está Trinchera, pues Trinchera usualmente participa en todas las ferias del libro. Claro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a invitar a el camarada de Trinchera, Amílcar Figueroa. Amílcar, en estos días yo lo vi, tengo el teléfono de él. Un saludo, Amílcar, si nos estás viendo, para que nos traigas todo ese poco de publicaciones que tienen hoy, lo presentamos aquí. Sí, porque es una de las editoriales más activas que hay en Venezuela. Fíjate, no es darle propaganda por darle propaganda, a mí no me gusta eso, sino por el contrario, son documentos que nos reflejan una historia. Trinchera todavía tiene como 1500 colecciones de este título, de esta serie, pues. No tiene que volar por el exterior, porque nada más y nada menos es el legado de Chávez. Y hoy, sí, aunque hay sistema de radio, y también ciertas personas que uno ha escuchado y viendo, es como, yo quería que tú vinieras, Ramón, que tú permitieras, porque sé que tu tiempo tampoco es grande para venir para acá, pero explicarle a toda nuestra audiencia lo que significa hoy todo esto que es un reordenamiento internacional que está aconteciendo. Y nuestro presidente, Nicolás Maduro Moro, está como punto de pivote. Yo quisiera proponerme en la geopolítica, sin ir a Graham ni Mackinder, no, sino como a lo venezolano que es Bolívar, que es el multicentrismo, la multipolaridad, esos nuevos ejes de poder que están en el plan de la patria, en la ley del plan de la patria. Es a lo venezolano lo que hoy podemos decir en los balances, que tú nos expliques lo que ocurre hoy y lo que está aconteciendo y es protagonista la Venezuela de hoy. Sí, bueno, de alguna manera lo hemos tratado de resumir en el programa de hoy. Tan es así, lo que señala es que efectivamente, y como dijimos en el primer segmento, forma parte de la continuidad de la nueva política exterior venezolana, al punto, y es una manifestación de ello, que está recogido en el propio plan de la patria. De hecho, es el gran objetivo histórico número 4, ¿verdad? Cuando hablamos del multicentrismo y la pluripolaridad, la construcción de, digamos, de la nueva cosmovisión, del nuevo relacionamiento internacional. Eso para nosotros es un mandato de ley, porque esto además es una ley. Entonces, lo que estamos haciendo es cumpliendo con un plan estratégico que nos hemos dado,
diseñado nosotros mismos y se le está dando continuidad en un contexto internacional que es sumamente dinámico, que es sumamente cambiante, pero que de alguna manera es predecible. Uno puede predecir digamos, con análisis prospectivos fundamentalmente, entre otros, lo que puede acontecer en el futuro inmediato, un poquito más remoto. La actual situación de guerra europea, por ejemplo, era una situación que ya se estaba anunciando, producto de una expansión hacia el este de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ya cuando era, digamos, evidente que iban a colocar capacidad misilística nuclear a 5 minutos de Moscú, colocándolo en Kiev. Bueno, ya ahí no había más nada que hacer, eso se veía venir. Como se ve venir ahorita también la desdolarización de las transacciones económicas entre los principales actores de la economía mundial. Ya pusimos el ejemplo de las transacciones entre dos grandes actores como es la Federación Rusa y la República Popular China, donde en este momento sus transacciones en un 80% se transan en monedas propias, monedas nacionales, el suministro de petróleo de nada más y nada menos con un clásico aliado del Medio Oriente de los Estados Unidos como es Arabia Saudita, ese suministro a la República Popular China también se está transando en yuanes, incluso se está transando en yuanes. Entonces, esas son, digamos, tendencias que predicen o permiten, elementos que permiten predecir que el mundo está cambiando y está cambiando para bien, está cambiando a pasos, digamos, acelerados y hay que colocarse al ritmo de esos cambios y eso es lo que precisamente está pasando en este momento con la visita del presidente Nicolás Maduro a la República Popular China, que se erige indiscutiblemente para muchos como el principal actor económico global y uno de los más importantes actores políticos en el concierto internacional vigente. Fíjate, tenemos la posibilidad, como somos atractivos con los recursos, de saltar con todos estos mercados, saltar a un nuevo esquema internacional, fortalecer toda la economía nacional con todo esto, con todas estas puertas que están ahí. Bueno, precisamente la implementación de las zonas económicas exclusivas apuntan a ello. Y de alguna manera ese modelo lo ha venido desarrollando ya desde hace varias décadas precisamente la República Popular China. Habría que esperar un poco el balance de la gira que va a hacer el señor presidente a su regreso, pero estoy seguro que dentro de los elementos de acercamiento, dentro de los elementos de cooperación, van a estar presentes aquellos vinculados al desarrollo de esta zona. Y esto es especialmente significativo, una vez más hay que decirlo, en estos momentos donde se pretende aislar económica y financieramente a la República Bolivariana de Venezuela, básicamente con el fin de desestabilizar el gobierno que nos hemos dado, para hacerse de los recursos nuevamente hay que tener presente, el consumo petrolero promedio del mundo sigue girando en torno a 100 millones de barriles al día. Bueno, el 20% de ese consumo, que son 20 millones de barriles al día, lo absorbe solamente los Estados Unidos de América. Pero los Estados Unidos de América solamente tienen capacidad de producir la mitad de eso, el 50%, es decir, 10 millones de barriles. El otro 50% para sostener su modelo tienen que importarlo. Y en unos momentos donde ellos se pusieron la soga al cuello con Rusia, que ahora ese petróleo ruso, ¿no?, y ese gas ruso ya no va a Europa ni va por terceras vías hacia los Estados Unidos, tienen que voltear la mirada nuevamente hacia donde tienen el petróleo seguro. Entonces,
aún así hay que tener conciencia que la situación sigue siendo compleja. Hay que verse en el espejo de las medidas coercitivas que le implementaron a la República de Cuba desde John Fitzgerald Kennedy a principios de la década de los 60. Son medidas coercitivas unilaterales que tienen más de 60 años, que se siguen manteniendo, que no se aflojan, por el contrario, cada vez atenazan más, pero consciente de ello, no tenemos otra opción que enfrentarlas y con creatividad y unidad superarlas. Es decir, estas estrategias del gobierno, del Estado venezolano, son las más acertadas. Este es el camino que nos hemos dado, tenemos conciencia de la situación y estamos obligados a mantenernos en lo que nosotros consideramos es el camino correcto, y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, oído al tambor, agradecido al doctor Ramón. Gracias. De verdad, ahorita nos vamos, fíjate, ahorita por ahí vamos a irnos por el día de hoy. Quiero hacer un saludo a todas y todos y nos vemos en otra oportunidad. Que pasen feliz día.